Luis del Pino es Radio Libertad. Pilar Sánchez Acera ha negado haber recibido órdenes para filtrar el correo electrónico del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La exasesora de Óscar López en Moncloa declaró ayer ante el Tribunal Supremo que el email con los datos de Alberto González Amador le llegó a través de la prensa y que solo lo reenvió al ex líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, una vez publicado. Fuentes presentes en el interrogatorio afirman que la actual número 2 de los socialistas madrileños rechazó cualquier injerencia de la presidencia del gobierno en el caso, negando que hubiera una estrategia para perjudicar a un rival político. Sánchez Acera compareció como testigo en la causa por revelación de secretos que instruye el magistrado Ángel Hurtado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Bueno, pues ayer se marcó la asesora de Moncloa que le intentó colar a Lobato los correos privados del abogado del novio de Ayuso, y lo que hizo fue echar balones fuera, decir que no, que a ella quien le mandó esos correos era algún periodista, pero que no se acordaba de quién. Lo normal, o sea, te envían a ti unos correos que, en fin, luego causan un revuelo periodístico enorme y tú no te acuerdas de quién te mandó esos correos, y además el periodista coge y te los manda a ti en vez de publicarlos. Ajá. No parece que cuadre mucho, ¿no? Dice Pilar Sánchez Acera, esta asesora de Moncloa, que se sospecha que fue la que recibió desde el entorno de la Fiscalía General del Estado, bien directamente, bien a través de alguna otra persona de Moncloa, esos correos. Dice que no hubo presiones de nadie para tratar de pringar a Ayuso, desacreditarla a través de su pareja, aunque en la época de los hechos a que se refería esos correos electrónicos no era su pareja. Dice que no, que nadie de Moncloa participó, que ella lo recibió de algún periodista. Lo que pasa es que las horas no cuadran. No cuadran porque ella envía a Lobato la información antes de que esos correos salgan publicados, y de hecho la conversación de WhatsApp entre Lobato y ella deja claro que Lobato le dice que no va a utilizar esos correos en la Asamblea de Madrid hasta que eso no lo publique algún periódico, y entonces la otra contesta que ella se encarga del asunto. Y entonces ya después es cuando lo publica, me parece que es el Diario Público. No cuadran las horas con lo que hasta el momento tenemos acreditado en la causa, y entonces pues habría una manera muy fácil de ver quién le mandó las cosas, que es pues que enseñara su móvil. Mire, aquí están los mensajes que he recibido y he enviado en esas fechas. Pero, casualidad, también ha borrado su móvil. Con lo cual, pues el juez tendrá que oficiar también a WhatsApp para que mande el registro de los contactos de esta señora a través de ese móvil que también providencialmente se ha borrado. Bueno, está claro lo que pasó. Todo apunta a lo que la lógica dice, que es que desde el entorno de la Fiscalía General del Estado se filtraron los correos privados a Moncloa. No sabemos exactamente a quién, si directamente a Pedro Sánchez, si a Bolaños, si a Óscar López, si a esta señora, no lo sabemos a quién exactamente, pero sí que sabemos que terminaron llegando a esta señora y que esta señora se los intentó colar a Lobato para pringarle en la difusión de correos privados. Pero Lobato, que tiene cara de buen chico pero no tiene un pelo de tonto, pues no cayó en la trampa y dijo que no iba a exhibir cosas que daría la sensación de que habían sido filtradas directamente por la Fiscalía General del Estado. Acertó de pleno Lobato, porque efectivamente esa es la sensación que todos tenemos, que fue filtrado todo por la Fiscalía General del Estado.
Yo no sé muy bien cómo está el tema del borrado de pruebas. Tengo la duda. ¿No estaríamos ante un delito de obstrucción a la justicia? Porque el fiscal general del Estado borró su móvil, dice que por un protocolo de seguridad que otros miembros de la Fiscalía niegan que exista. Esta señora dice que un técnico del Ministerio de no sé qué le borró el móvil. Yo no sé si eso es delito o no es delito. Ahora, que está cantado que borraron sus móviles para eliminar cualquier rastro de la comisión de un posible delito, pues, hombre, yo creo que a ninguno se nos escapa, ¿no? Bueno, supongo yo que el juez tendrá que tomar sus determinaciones, que consistirán básicamente en continuar pidiendo los datos a las compañías que cursaron esos mensajes, WhatsApp y Google. En el caso de WhatsApp, no sabemos si se conserva copia en los servidores de los mensajes, no sabemos si esa copia que se conserva en los servidores está encriptada o no está encriptada, pero lo que sí sabemos es que se va a poder recuperar la cronología. Ejemplo, pues García Ortiz recibe los correos, recibe un correo electrónico con los correos electrónicos privados del abogado del novio de Ayuso a las X de la noche, y resulta que 2 minutos después reenvía un documento a través de su WhatsApp a Presidencia del Gobierno. Bueno, pues eso ya estaríamos ante datos suficientemente incriminatorios como para sentar a García Ortiz en el banquillo, incluso aunque no tengamos el contenido de los correos. En el caso de los WhatsApps, en el caso de Google parece que sí que vamos a poder acceder al contenido de los correos electrónicos que García Ortiz y otras personas pudieran haber intercambiado en esos días en que se produce la filtración. Así que bueno, pues parece que las perspectivas de poder procesar a los responsables de un delito de revelación de secretos pues son buenas. Terminaremos sentando en el banquillo a García Ortiz y posiblemente a Pilar Sánchez Acera y posiblemente a algún otro intermediario entre García Ortiz y Pilar Sánchez Acera, intermediario bien en la Fiscalía General del Estado, bien en el Palacio de la Moncloa. El único que se va a librar de todo es Juan Lobato, que fue el único que actuó, en fin, con respeto a los procedimientos y con la suficiente inteligencia como para guardar todos los mensajes con el fin de protegerse de sus propios compañeros de partido, que ya estamos viendo que, bueno, son una auténtica mafia. Bueno, eso con respecto a lo que está pasando en el tema de García Ortiz. Pero ya saben ustedes que pues ahora estamos en toda esa fase de aprobación del gasto militar. Trump pidió a Europa que los países que pertenecen a la OTAN suban hasta el 2% su gasto militar, y Europa pues está diciendo si buena e incrementando su gasto militar. Pero no pueden decirle a la opinión pública europea pues nada, que estamos haciendo caso al presidente Trump. Así que tienen que venderlo de otra manera y tienen que aprovechar la jugada. Es decir, ya que hay que subir el gasto al 2%, pues qué tal si aprovechamos para tratar de dar más poder a la Comisión Europea, darle más capacidad de gestión de dinero a la Comisión Europea, incrementar impuestos o déficit en los países para seguir sumiéndolos en la ruina. Estas cosillas que hace la cúpula progre que rige en estos momentos Europa. Y bueno, pues estamos ante algo que es una mezcla de paripé y de intento aprovechategui
de que como el Pisuerga de Ucrania pasa por el Valladolid de Bruselas, pues a ver si podemos ahí hacer una jugada similar a la que hicimos con la de las vacunas del COVID. Y hacemos un fondo común en Europa para comprar armas, fondo controlado por los mismos que controlaban el tema de las vacunas del COVID, que ya saben ustedes que, en fin, ha dado lugar a una serie de problemas judiciales dada la opacidad de la Comisión Europea con respecto a los contratos firmados con empresas farmacéuticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ayer se discutía moción para aprobar moción para manifestarse a favor del rearme europeo en el Parlamento Europeo. Y la moción se aprobó pues con el voto de la coalición gobernante en Europa, es decir, populares, socialistas, liberales y verdes. Escuchen. El Parlamento Europeo aprueba una resolución por el tercer aniversario de la invasión rusa a Ucrania con el respaldo de populares y socialistas. Sin embargo, Vox y Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, votaron en contra alegando que el texto tiene un enfoque voluntarista pero alejado de la realidad del conflicto. Vox, que desde el inicio de la guerra ha apoyado la soberanía ucraniana y la ayuda militar y humanitaria, considera que la resolución equivoca el diagnóstico y la estrategia al ignorar el nuevo contexto geopolítico y los esfuerzos por una paz negociada. El texto también rechaza la estrategia de la administración Trump para un alto al fuego, algo que Vox ve como un error grave que prolongará el conflicto. Uno de los puntos más controvertidos de la resolución es su apuesta por que la UE y sus Estados miembros asuman el papel de principal respaldo militar de Ucrania, supliendo la ayuda de Estados Unidos. Bueno, pues ayer se discutía acerca del plan de rearme de Ursula von der Leyen. Al final salió una moción que no tiene ningún tipo de efecto jurídico, es lo que llamaríamos aquí en España una proposición no de ley, por la cual el Parlamento Europeo pues aprueba una serie de directrices con el voto a favor de Partido Popular, Partido Socialista, Liberales y Verdes, es decir, la coalición gobernante que eligió a Ursula von der Leyen y a sus ursulillos de la Comisión Europea. ¿Quién votó en contra? Pues votó en contra buena parte del ECR, el grupo de Giorgia Meloni, votó en contra el grupo de Vox, Patriots, votó en contra el grupo de la AfD, votaron en contra los que están situados a la izquierda de los verdes, es decir, todo el grupo donde están pues Die Linke, Sumar, Podemos, etcétera. Y bueno, pues las razones para que la izquierda votara en contra no son las mismas para que votaran en contra Meloni, el partido de Meloni o el partido de Abascal, pero aunque fuera por razones distintas, lo que sí quedó claro es que en estos momentos pues el Parlamento Europeo está dividido entre lo que son los apoyos de la coalición gobernante en Europa y los que están excluidos de ese consenso progre socialdemócrata o lo que quiera que sea desde el punto de vista ideológico. Básicamente las críticas por parte de los grupos a la derecha del Partido Popular Europeo pues son que no, en fin, no implica el querer rearmar a Europa que eso lleve a un ejército europeo y mucho menos a un ejército europeo puesto al servicio de una Comisión Europea que al final pues de democrático tiene poco. En Estados Unidos hay un presidente al que lo eligen por votación popular los ciudadanos estadounidenses. Aquí en España no. Aquí en España tenemos a una señora que es Ursula von der Leyen, que es elegida de manera indirecta a través del Parlamento Europeo, después de chanchullos diversos entre los grupos gobernantes, y sobre la que no tenemos ningún tipo de control los ciudadanos. Si hubiera pues una elección presidencial similar a la que existe en Estados Unidos, pero en todo el territorio europeo, bueno, pues podrías decir, oiga, hay un presidente europeo que representa verdaderamente a los ciudadanos y que, bueno, pues tendrá que ser también
la última voz decisora en lo que respecta a temas militares, pero no es el caso. Tenemos a una casta burocrática en Bruselas sometida a muy poquitos controles democráticos y, hombre, poner un ejército europeo bajo control de esa casta no parece que sea demasiado sensato, y menos cuando vemos a esa casta que está inmersa en golpes de Estado en países de la Unión Europea, como por ejemplo Rumanía. La segunda crítica al plan de rearme, expresada por los partidos a la derecha del Partido Popular en el Parlamento Europeo, tiene que ver con el modo de financiar ese rearme europeo. Está muy bien que los países europeos se rearmen, de hecho es lo que ha pedido Trump a los países europeos. Oiga, cumpla usted con sus compromisos con la OTAN, gaste el 2% del PIB en armas. Bien, eso es razonable. Tenemos que cumplir con nuestro compromiso y tenemos que ser un continente con una capacidad de defensa adecuada. Ahora bien, ¿cómo se financia eso? Porque países como Holanda, y de ahí el rechazo del Parlamento holandés al plan de Ursula von der Leyen, ya han cumplido sus deberes, ya se gastan el 2% del PIB. Por tanto, ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo. Tendrán que hacerlo otros, por ejemplo España, que no gasta el 2% del PIB, y los holandeses dicen, con toda la razón, y los que están a la derecha del Partido Popular en el Parlamento Europeo también, que, hombre, pues si hay países que han hecho los deberes, pues no pueden ahora ser castigados contribuyendo a un fondo común para que se gaste desde Bruselas, para que se armen los países que no han hecho sus deberes. Y en segundo lugar, hay un problema de financiación. Los países que tienen ahora que afrontar un gasto militar extraordinario, se les quiere dar desde la Comisión Europea flexibilidad en cuanto al déficit. O sea, más deuda para que al final terminen pagando nuestros hijos o nietos el gasto. Hombre, no. Tenemos que aumentar el gasto militar, por ejemplo, en España. Bien, pues empiece usted a recortar chiringuitos, empiece usted a recortar ayuda exterior sospechosísima, empiece usted a recortar gastos por otros sitios, y eso que recorta lo invierte en industria de defensa, pero nada de aumentar el déficit. Bueno, las posturas están sobre la mesa. Lo del Parlamento Europeo ayer, como lo del Parlamento holandés antes de ayer, pues son declaraciones sin efecto jurídico, y al final todo se tendrá que discutir dentro del Consejo Europeo, donde cada país ya adoptará postura como país y donde existe derecho de veto. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sale adelante de este plan de rearme de Ursula von der Leyen. Lo que es seguro es que el plan de rearme va a salir adelante. Es decir, que Europa va a cumplir con las condiciones que Trump le exige. Ahora, el cómo salga adelante, si se va a dar más poder a la Comisión Europea o no, si se va a emitir deuda o no se va a emitir deuda, si se van a flexibilizar los criterios de déficit para que los países compren armas o no, pues eso ya dependerá del acuerdo final que se alcance entre todos los países. Mientras tanto, pues tenemos un ejemplo de por qué quizá no es demasiada buena idea dar demasiado poder a los que en estos momentos están rigiendo los destinos de Europa. Escuchen ustedes. El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania, BND, concluyó en 2020 que la pandemia del coronavirus probablemente se originó en un accidente de laboratorio en Wuhan, China. Según el periódico alemán Zeit, el BND presentó estos hallazgos a la entonces canciller Angela Merkel tras una investigación encargada por su propia cancillería. A pesar de la relevancia del informe, el gobierno alemán decidió mantenerlo en secreto. Cuando se le preguntó al respecto, Merkel evitó hacer comentarios, al igual que el entonces ministro de la Cancillería, Helmut Braun, y el secretario de Estado responsable de los servicios de inteligencia, Johannes Heismann. O sea, tenemos hasta el momento que en Estados Unidos diversos organismos de inteligencia alertaron al gobierno Biden de que era una fuga del laboratorio de Wuhan, en China,
el nacimiento del COVID se había debido a una fuga. El gobierno Biden y la Organización Mundial de la Salud negaron aquello. Y entonces empezaron con las teorías aquellas estúpidas. ¿Recuerdan ustedes que si un pangolín se había comido a un murciélago y entonces un chino se había comido al pangolín y entonces pues ¡pum!, había surgido una pandemia que ha matado a decenas de millones de personas en todo el mundo? Obviamente aquello era ridículo. Si surge un brote pandémico al lado de un laboratorio de investigaciones biológicas de alta seguridad, donde precisamente se está estudiando coronavirus y otros virus afines, pues hombre, la lógica dice que ha habido una fuga, ¿no? Que alguien no respetó los protocolos y de repente uno de esos coronavirus con los que estabas experimentando pues se fugó al exterior. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud y el gobierno americano lo negaron, se ridiculizó a los que planteaban la hipótesis más evidente y al final tuvieron que pasar, pues me parece son 2 años antes de que el gobierno Biden reconociera que tenía informes de inteligencia que apuntaban a la fuga de laboratorio. Ahora nos enteramos de que Merkel, a través del servicio de inteligencia alemán, también tenía constancia de aquello, de que con toda probabilidad, en torno al 90%, el coronavirus se había iniciado por una fuga en un laboratorio chino. Y lo ocultaron. Merkel lo ocultó. ¿Ustedes creen que podemos poner un ejército a disposición de gente que, en un caso tan grave como la pandemia del COVID, oculta información a la ciudadanía para no perjudicar al gobierno chino? Porque la pregunta interesante es, ¿por qué lo ocultaron? ¿Por qué no querían perjudicar al gobierno chino? ¿Por qué no querían pedir responsabilidades al gobierno chino? Porque si tú tienes un laboratorio de bioseguridad y resulta que fallan tus protocolos y originas una pandemia a nivel mundial, hombre, ¿no tendrás que hacer frente a algunas responsabilidades, incluso pecuniarias? Digo yo. Entonces, pregúntense ustedes, ¿por qué las autoridades progres de Estados Unidos y de la Unión Europea quisieron ocultar el origen del COVID? ¿Por qué quisieron proteger a China? ¿Por qué querían evitar que China diera cuentas al mundo de aquel fallo? ¿Por qué querían evitar que China asumiera sus responsabilidades? ¿Para quién trabajan los políticos progres en Occidente? ¿Para el ciudadano occidental o para China? Porque esa es la pregunta. Igual que han estado cobrando políticos progres de todos los partidos de energéticas rusas, y aquello influyó en las políticas de desarme energético europeas, igual que cobraban de ahí, ¿cuánta gente hay cobrando de China? ¿De una manera directa o indirecta? Directa, pues que estén poniendo el cazo. Indirecta, pues que su primo sea nombrado, yo qué sé, consejero del archipámpano del Banco Molón de Shanghái. ¿Cuánta gente está al servicio de potencias extranjeras? ¿Cuánta gente dentro del mundo progre? Pues no lo sé, pero me temo lo peor. Mientras tanto, pues miren lo que pasa, por ejemplo, con un proyecto estrella de la Unión Europea para el tema sostenible y renovable. Escuchen. El Consejo de Administración de Northvolt AB se ha declarado en quiebra técnica ante el Tribunal de Distrito de Estocolmo tras no lograr la financiación necesaria para garantizar su futuro. El fabricante sueco era la gran apuesta europea para competir con las gigantes chinas que dominan el mercado de baterías para vehículos eléctricos. Sin embargo, su presidente interino Tom Johnstone explicó que pese a haber explorado todas las opciones para una reestructuración financiera y contar con apoyo de liquidez por parte de prestamistas y socios clave, la compañía no ha podido asegurar las condiciones necesarias para continuar operando. A pesar de su corta trayectoria, Northvolt había sido considerado el gran referente europeo en la producción de baterías para coches eléctricos. Con más de 100.000 millones de euros en inversiones entre capital privado y subvenciones públicas, su colapso deja en el aire el futuro de la industria europea en un sector clave. Total,
el macroproyecto europeo para tener aquí una gigafábrica de construcción de baterías, porque el futuro es renovable y vamos a cargarnos todos los coches de combustión. Oiga, pero eso nos pone en manos de China. No, tranquilos, porque aquí vamos a crear la gran empresa de construcción de baterías. Gran empresa de construcción de baterías que al final resulta que tiene que comprar a China pues muchas de las cosas que necesita para producir. Y se han invertido pues cantidades astronómicas en la fábrica para que al final la fábrica termine declarando quiebra. Total, repasemos. Teníamos una industria del automóvil potentísima. Se la han cargado imponiendo todo el tema eléctrico. Como el tema eléctrico nos ponía en manos de China, que es quien en estos momentos domina buena parte del mercado de cosas renovables, gracias entre otras cosas a que domina buena parte del mercado de producción de tierras raras, pues entonces resulta que dicen que tranquilos, vamos a invertir un montón aquí en hacer nuestra propia industria renovable para que al final termine quebrando también la gran apuesta en el campo de las baterías. O sea, quebramos a las empresas de automóviles tradicionales con la mandanga del coche eléctrico para que al final terminen también quebrando las iniciativas renovables que se supone que deben ser el soporte para que la industria automovilística, pues en fin, siguiera siendo potente en Europa. O sea, se lo han cargado todo. Se han cargado la industria que teníamos y la industria que no vamos a tener en el sector de las renovables. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿para quién trabajan los que toman estas decisiones? ¿Para los europeos o para China? ¿Cuánta gente hay cobrando por hundir a la industria europea? Al final, pues nada, nos quedamos sin la fabricación tradicional y también sin la fabricación de eléctricos. Y Europa, Alemania, por ejemplo, antaño motor industrial europeo, pues está en recesión ya 2 años. Pero te miras las redes y te encuentras a todos los tontainas del mundo progre diciendo: Dios mío, fíjense, la bolsa americana, Trump lleva a Estados Unidos a la recesión. Pero tíos, ¿qué estáis diciendo? Si estamos en Europa en la mismísima mierda. ¿Estáis mirando a Trump, que lleva 50 días en el cargo? Pero chicos, cortaros un poquito, ¿no? Y mientras que nos cuentan mandangas, pues por ejemplo aquí seguimos en España sin poder extraer las tierras raras que tenemos, que nos permitirían en Europa, pues hombre, competir con un poco más de éxito con China. Bueno, vamos con doña Carmen Carbonell para que nos cuente cómo está la cosa en Israel. Está allí, ya saben, de enviada especial. Buenos días, doña Carmen. Muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Ayer mismo les contábamos que Israel tiene diferentes frentes de batalla abiertos. Lógicamente, el que más llega por los medios de comunicación es la batalla que libran en el sur del país, concretamente frente al grupo terrorista Hamas que detenta el poder en Gaza. Pero también en el norte, ayer mismo hablábamos de la frontera con Siria y con el Líbano, donde las fuerzas se enfrentan prácticamente a diario con las milicias de Hezbollah y con la creciente tensión en Siria. Pero existe otro frente de batalla del que no siempre se habla y es el que libra Israel contra una crisis política, una crisis que afecta a su gobierno y que se traduce en las muchas preguntas que se hace la población. De hecho, en un primer momento se habló de que, dada la fragilidad del gobierno el 7 de octubre de 2023, se pudieron producir los ataques tan conocidos, y es que esa inestabilidad del gobierno propició que quizás tuvieran puesta la vista en otro asunto. De hecho, una de las grandes críticas que hemos recogido en este viaje especial de Radio Libertad por Israel es la pregunta eterna que se hacen los ciudadanos: ¿qué pasó
¿Qué falló ese 7 de octubre para que la brutalidad se cebara con la población de Israel? Esa pregunta se lanza al aire y hay diferentes respuestas, porque ya ven ustedes que es un asunto con varias aristas. Sobrevuela siempre esa crisis de la que hablamos, crisis institucional, crisis de gobierno y sobre todo el intento de reforma judicial, que fue lo que propició una división dentro del gobierno. Es, por tanto, una de las demandas más claras de la situación, que arrojen información sobre este oscuro asunto. Tanto es así que la IDF ha decidido tomar cartas en el asunto y se espera que el ex jefe de Estado Mayor de las IDF, el ejército israelí, el teniente general Herzi Halevi, presente las conclusiones militares de la investigación del ataque del 7 de octubre del kibutz de Nir Oz, uno de los que hemos tenido ocasión de visitar en este viaje y que ha sido uno de los más damnificados por ese asalto dirigido por Hamás que se produjo durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Ataques más amplios en los que murieron unos 1.200 israelíes y que desencadenaron la actual guerra en Gaza. Por tanto, la pregunta está lanzada. Veremos qué tipo de información se puede desvelar, puesto que, una vez más, el secreto de Estado está sobre todos estos documentos. La población va a seguir recordando a esas 59 personas que siguen secuestradas, algunas de las cuales, ya lo saben, más de 30 estarían fallecidas, y pidiendo día tras día, con actos en todo el país, su liberación inmediata. De todo esto les vamos a seguir hablando en este viaje especial de Radio La Libertad por Oriente Medio. Gracias, doña Carmen Carbonell.